Ya estamos en las 2 de la tarde, 5 minutos. Esto es el espacio de ICOMOS Argentina aquí en el Provincial. Y saludamos ya al arquitecto Eduardo Gentile, que está con nosotros para hablarnos de una importante experiencia que ha hecho recientemente en un viaje por Europa y que, bueno, nos va a dar más detalles. ¿Qué tal, Eduardo? Marcelo Mucci aquí en el Provincial. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy bien. Bueno, sabemos que has estado por Europa, que has visitado algunos trabajos que tienen que ver con la intervención arquitectónica, con la intervención urbana sobre edificios de valor patrimonial, y vaya si Europa los tiene. Bueno, nos gustaría que nos des una conclusión, ¿no?, de este viaje. Bueno, mira, para ser breve, vi algunas obras que ya tienen una década de inaugurada. Por ejemplo, en Colonia, la conocida como Columba, Museo Columba, que es un trabajo de intervención del arquitecto suizo Peter Zumthor, que fue concursado en 1997, justamente una década después fue concluido, y bueno, me tocó esta oportunidad de verlo 10 años. Es realmente una obra, podríamos considerar grande, ¿no? Porque se trata de una iglesia gótica en Colonia que fue arrasada en el bombardeo del 43, en el cual, bueno, como todos sabrán, se salvó la catedral, ¿no? Salvo pequeños daños, pero gran parte del resto de los edificios fue prácticamente devastado. Y sobrevivió una virgen, Gottfried Böhm, un arquitecto alemán que trabajó mucho en nuevos edificios religiosos después de la guerra. También había trabajado antes, ¿no? Pero después de la guerra, de carácter fundamentalmente, o de un lenguaje, podríamos decir así, contemporáneo, hizo justamente un pequeño santuario para acoger esta imagen. Pero afortunadamente quedaron las ruinas en torno a esta pequeña capilla que hizo Böhm. Y fue justamente una asociación, vinculada a esta congregación, que ordenó este concurso, y lo gana este arquitecto, que hace una propuesta realmente muy, muy interesante, porque constituyó una suerte de sitio arqueológico, pero involucrándose con las ruinas, ¿no? Es decir, parte de la fachada se monta en términos visuales, ¿no? Seguramente tiene un elemento estructural para no cargar el peso sobre las ruinas, pero sobre fragmentos que, quedan como integrados en esa estructura. El edificio tiene una sutil piel, como se estila ahora, ¿no?, de ladrillo gris, hecho, bueno, en Dinamarca, a mano, etcétera, etcétera, un ladrillo color ceniza, y el interior, justamente a partir que esta caja tiene una trama en algunas partes abierta de ladrillos, recibe un ingreso de luz que para algunos autores que más o menos he visto recuerda a la cisterna de Estambul, esa especie de luz medio mágica que invade ese lugar. O sea que está realmente en una semipenumbra, ¿no? No, bueno, recorre por una serie de pasarelas los fragmentos de fundaciones y sobre todo de las bóvedas que cubrían la cripta, ¿no? En el haber de todo esto, uno tiene que tener claro el esquema de esta iglesia, porque efectivamente cuesta entenderla, ¿no? Realmente, ¿no? Cuesta interpretar cómo era la nave, dónde estaba la nave lateral, etcétera, ¿no? Esto sí. Es una limitación que obviamente uno no va ahí con el plano de la iglesia antigua que destruida, ¿no? Uno ingresa como espera encontrar información, cosa que no encuentra. Eso creo que es un tema interesante para estos sitios arqueológicos, porque si no se vuelven un tanto anecdóticos, ¿no? Es decir, uno encuentra fragmentos, pero no los puede integrar en un todo. Bueno, después otra obra que no pude ver en el interior, porque el mes de agosto estaba todavía en obra, pero que ahora se puede consultar en internet para ver la terminación, es la restauración de la Biblioteca Nacional de Francia en el edificio que se llama el Palais Mazarin, o sea, en la antigua sede hasta el 90 y pico, cuando se inaugura el edificio de, ¿cómo se llama?, de
Dominique Perrol, ¿no? El que está en frente al Sena. Esta antigua sede estaba ya bastante, digamos, acusaba bastantes problemas, sí. Y un estudio de arquitectura muy interesante, el atelier Bruno Godin y Virginie Bregat realizaron este trabajo muy rápido, ¿no? Realmente, por lo menos entre el año pasado y y por lo que pude ver, bueno, digamos, comprometió fundamentalmente una restauración de toda esta magnífica obra que incluye la sala Labrouste. O sea, no todo el edificio es de Labrouste, es digamos una especie de intervención la que a su vez había hecho Labrouste. Merece ser visitada, creo que claro. Realmente. Y bueno, después lo más polémico de todo, que está en obra en este momento, creo que está prevista la inauguración para el 2019, es el Foro Humboldt, o como así se lo llamó, que es una suerte de réplica parcial, diríamos, del antiguo Palacio Real de Berlín. Para los oyentes que tengan más o menos, que no hayan ido, que Berlín tiene una isla en el corazón de la ciudad que fue parte del núcleo histórico, ¿no? Del casco histórico medieval cuando fue fundada en el siglo XIV. Siglos después comenzó la construcción de un castillo, digamos, para la dinastía, digamos, prusiana, de los Hohenzollern, y fue ampliado en gran medida en el siglo XVIII por un arquitecto que se llama Andreas Luther. Esta ampliación englobó estos fragmentos renacentistas en un conjunto digamos, de figura rectangular contundente, horadado por dos grandes cortiles, dos grandes patios, ¿no? Con una importante cúpula, etcétera. Un edificio barroco, muy, podríamos decir así, con cierto aire, inclusive a veces berniniano, ¿no? Una escala realmente imponente, colosal. Un edificio que, digamos, gobernó la isla de los museos, que luego fue, digamos, el edificio, podríamos decir así, inicial. Luego aparecieron los museos, es decir. Claro. Eduardo, en general, en esa visita que has hecho, que has recorrido cada una de las obras, y aparte muchas de esas obras a punto de inaugurarse, digo, un trabajo permanente que en Europa se hace sobre la conservación del patrimonio, ¿no? Digo, tenés esa visión del trabajo que se hace sobre recuperación y conservación de este tipo de edificios. Sí, naturalmente. O sea, este caso, el del Palacio Real de Berlín, los invito a leer todas las polémicas que hay. Fundamentalmente les recomiendo una que salió en New York Times el día 31 de diciembre de 2008, ¿no? Firmada por Michael Kimmelman, donde justamente aclara algo que yo ignoraba. Este trabajo fue esquivado, por decir así, por muchos arquitectos que no quisieron comprometerse, aunque bueno, Franco Stella, un arquitecto que fue discípulo de Giuseppe Samonà en Italia, nacido en 1943, fue quien ganó este concurso, y está obviamente en una tremenda mira este edificio, porque digamos, la construcción de este edificio implicó la demolición a partir de 2006 del Palacio de la República, que había sido inaugurado en el año 76, o sea, 7 años antes, que bueno, en una estructura que había sido realizada por el gobierno de la entonces República Democrática, con fines de ser palacio digamos, de asambleas, digamos, políticas, pero además una suerte de gran edificio de entretenimiento, con cines, de distinto tipo, o sea, un enorme edificio que fue justamente demolido, yo diría, por las mismas razones que fue demolido el Palacio Real. El Palacio Real, pensemos que en el año 1950 no estaba severamente dañado, fue, digamos, un edificio muy sólido, podríamos decir así, muy resistente, y fue demolido, pero con dinamita y realmente con una costosa demolición, en una suerte de decisión de Sophie, ¿no? No sé si es esa famosa película, ¿no?
donde la madre tiene que decidir qué hijo morir, ¿no? Porque era entre demoler eso o demoler la catedral. Claro. Entonces, bueno, las autoridades soviéticas pragmáticamente dijeron, demolimos la catedral, nos ponemos en contra de la iglesia, demolamos este edificio. Era una manera de, podríamos decir así, quitar de encima un emblema de, podríamos decir así, de los Hohenzollern. Claro. Y fue paradójico, que además, bueno, tampoco era el nazismo, sino era en todo caso de la monarquía prusiana del siglo XVII. Pero lo que fue paradójico, fíjate vos, es que conservaron el portal de ese palacio completo, que lo trasladaron a otro edificio vecino, donde habían Carlos Liebknecht, el espartaquista, el bolchevique alemán, había pronunciado, digamos, un discurso llamando a la revolución en Alemania en el 19. Con lo cual, digamos, esta paradoja fue, bueno, demolamos el palacio, pero salvemos el pórtico, porque fue un lugar donde un revolucionario, que es un poco llamémosle, en la misma línea de la República Democrática, había llamado a revolución. Esta situación, digo, se volvió a repetir ahora con la demolición de un edificio que, bueno, generó también una enorme polémica porque después de la caída del muro se convirtió en un ámbito muy justamente para la cultura under, algo que justamente empezó a caracterizar el Berlín de la unificación, ¿no? Claro. La emergencia. O sea, en definitiva, yo diría, no es algo, digo, no es algo tan lineal, es bastante, digamos, tiene sus luces y sombras, ¿no? Está clarísimo. Eduardo, como siempre, un gusto charlar contigo sobre, bueno, distintas actividades que están encolumnadas en este espacio de ICOMOS Argentina, así que muy pronto seguramente lo volveremos a hacer para seguir avanzando sobre estos temas, ¿eh? Fantástico, Marcelo.